humana y sobre todo el cosmos. Kyrios, término de origen griego que significa Señor, título honorífico atribuido a Jesucristo para proclamar su gloria y su soberanía sobre la historia humana y sobre todo el cosmos. Desde ahora comienza el programa televisivo Kyrios, voz e imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís. Kyrios, Señor. Con Cristo en el corazón, evangelicemos la nación. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a el programa Kyrios, el programa de la diócesis de San Francisco de Macorís. Como siempre, es para nosotros un placer el poder llegar a todos los hogares de San Francisco de Macorís, la República Dominicana y el mundo, con esta misión, esta causa evangelizadora, de llevar a los hogares el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en la Biblia, cada fin de semana, cada día, para seguir luchando por esta causa por la cual Dios nos ha traído a cada uno de nosotros a esta tierra. Hoy tenemos un programa muy interesante, un programa en el cual damos inicio con mañana domingo 22, primer domingo de Cuaresma. Damos inicio a la Cuaresma, lo que significa la Cuaresma, los valores que la componen, empezando por actuar con humildad, empezar a prepararnos, tomarnos un momento de reflexionar acerca de nuestra vida, acerca de cómo hemos estado trabajando por la causa de Dios, un momento para nosotros regresar a lo que significa ser católico, fortalecer nuestra fe, el arrepentirnos. Pero aún así, aunque significa todos estos valores básicamente reflexivos, actividades que nos invita a reflexionar con calma, también es un momento, un periodo que nosotros empezamos con mucha alegría, porque cada vez está más cerca el momento, la fiesta más importante en el año para el católico, para el cristiano, para el creyente, la Pascua. Así que con esos valores que representan la Cuaresma, pero aún así muy contentos porque estamos cada vez más cerca de la Pascua, empezamos su programa Kyrios. Recuerden darle likes a los programas en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, compartirlos con sus amigos y familiares, porque de esta forma es como cada uno de ustedes desde sus hogares apoyan al programa Kyrios. De inmediato vamos a pasar a la lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De inmediato,
pasamos a la reflexión de este santo evangelio. En esta ocasión, a cargo del Padre Luis Antonio. Adelante. Saludos familia, un abrazo del alma. Reciban lluvias de bendiciones a todos ustedes que nos siguen a través de su programa Quirios de esta diócesis de San Francisco de Macorís. Agradecemos la amabilidad de su sintonía a través de los medios Telenor, las redes sociales y las plataformas digitales. Reciban la bendición y un saludo caluroso de nuestro obispo Ramón Alfredo de la Cruz Valtera. Agradecemos a Dios las enseñanzas que nos trae a través de la Iglesia en la liturgia de la palabra de este primer domingo de Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo maravilloso, es una propuesta de purificación y preparación en la vida espiritual. Hemos dado inicio a la Cuaresma con la celebración litúrgica del miércoles de ceniza, que tiene una historia, que tiene un argumento, la historia de la salvación, muy interesante que todos debemos conocer, porque la Iglesia asume la ceniza como práctica de purificación y una realidad que nos lleva a prepararnos para el encuentro con Dios en vuestra vida, porque expresa la humildad en vez de el egoísmo o el orgullo, y tiene su razón de ser allá cuando Nínive había perdido la atención de Dios, se había vuelto un desorden desde la administración de los más administradores de la comunidad hasta la persona más simple de servicio en estos pueblos. Y fíjense cómo el profeta lleva el mensaje que si no se convierten durante 40 días, la ciudad sería destruida. Y qué bonito ejemplo del rey de Nínive, que llamó a todo su gabinete, a todas las autoridades, a todo el pueblo, que se vistieran de sayal y de ceniza, que no probasen bocado, para que así Dios, viendo su humillación, tuviera compasión. Y Dios tuvo compasión y perdonó al pueblo y le salvó. Pero también el sentido de la Cuaresma, esta preparación durante 40 días, es una historia muy relevante en la Sagrada Escritura, el 4 seguido de 0, que significa el ser ahí tirado, y la Biblia también lo usa como un modelo de superación cuando se toma proactivamente positivo. Recuerden los 400 años del pueblo de Israel esclavo en Egipto, pero también los 40 días con sus noches del diluvio, exterminando el pecado. Como el hombre es el protagonista, pues también muere. Y los 40 años del pueblo de Israel cruzando el desierto, preparándose para la tierra prometida. Los 40 días de Moisés en el monte Oreb o en el monte Sinaí, en ese encuentro, retiro con Dios. Los 40 días del profeta Elías caminando hacia el monte Oreb para retomar fuerza y seguir avanzando en su misión profética. Y Jesús asume esa misma escuela de los 40 y entra al desierto y dura sus 40 días con 40 noches preparándose en un campo de entrenamiento para venir a traer el mensaje y propuesta de salvación, de perdón y liberación a toda la humanidad. Y en ese sentido, Jesús es tentado por Satanás. Y tanto Mateo, Marcos y Lucas presentan las tentaciones como un modelo para todos nosotros, que nuestro guía en esta vida debe ser Jesús y no el engaño que nos han propuesto de que se puede alcanzar la felicidad y la plenitud del hombre al margen de Dios. Y nos hemos dado cuenta que no es así. Por tanto, debemos seguir a Jesús en este modelo que nos presenta Mateo para este primer domingo de Cuaresma. ¿Cuál es? Que Satanás tienta a Jesús como hombre, y por eso se dice que, la Biblia es una verdad que cita que Jesús
es igual en todos nosotros, menos en el pecado. Por eso es una referencia a seguir, porque Él ha vencido la tentación, el pecado y consigo la muerte. Por eso no hay otro modelo a seguir que no sea Jesús para la misma superación del hombre. Y Jesús, ante las tentaciones que están constantemente azotándonos a nosotros, como el poder unido a la apariencia y el tener unido al placer, nos invita a responderle con 3 dimensiones que nos fortalecen. Primero, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, no tentarás al Señor tu Dios. Y tercero, adorarás solo al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Con esta verdad, Jesús nos enseña que vivir es un privilegio, pero con esta propuesta, saber vivir hace mucho más digna esa distinción divina que hemos recibido de Dios, la vida. Familia, demos gracias al Señor que nos invita a vivir esta experiencia de 40 días en preparación para vivir el misterio de la Pascua de Cristo en el período pascual de su pasión, muerte y resurrección. Que Dios les bendiga. Agradecemos las palabras del Padre Luis Antonio González, vicario de la Pastoral de Comunicación de la Diócesis de San Francisco de Macorís. Así es, vamos a agradecerle a Dios. Vamos a prepararnos en esta cuaresma para la Pascua, en base a estos 3 pilares que, tal y como nos estuvo explicando el Padre, Dios quiere que lo hacemos. A diario somos tentados, a diario, en nuestro diario vivir, observamos personas que caen en la tentación. Nosotros mismos caemos muchas veces en la tentación. Y este Evangelio nos recuerda eso, que tal y como nosotros somos tentados, también somos capaces de vencer la tentación. Y lo hacemos guiándonos de este mensaje en la forma en como Dios lo hizo, recordando esos 3 pilares básicos. El primero, que no solo de pan vive el hombre, sino que para poder vencer la tentación necesitamos escuchar la palabra de Dios. Nos recuerda que hay que servir con humildad en toda ocasión de nuestra vida y adorar solo a Dios. Vamos a pasar a un video musical que nos sigue preparando con estos mensajes tan bonitos, con este mensaje de preparación, de fortalecer nuestra fe que tiene la cuaresma. Adelante. Marchó al desierto Jesús, movido por el Espíritu, 40 días y noches apartándose ayunó, pero al final sintió hambre y el diablo entonces le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan, para que con tu poder puedas el hambre al fin saciar. Pero Jesús le dijo: escrito está, el hombre no solo vive de pan, solo de pan, porque con su palabra Dios dará el pan de la justicia a la hermandad y la verdad. El diablo llevó a Jesús hasta la parte más alta del templo en la ciudad santa y de nuevo lo probó. Si en verdad eres su hijo, salta pues ya ha sido escrito, ángeles él ha mandado sobre ti, no hay que temer. Te llevarán en sus manos sin que tropiece tu pie.
Pero Jesús le dijo, escrito está, a tu Señor y Dios no probarás, no probarás. Su reino instaurará con humildad, se mostrará en el pobre y sufrirá como uno más. El diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta, donde los reinos del mundo podían verse en esplendor, y lo tentó nuevamente, cuando al mostrarle decía, cuanto aquí ves puedo darte si te postras ante mí. Tan solo si tú me adoras será todo para ti. Pero Jesús le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y servirás. Quien sirve al Dios dinero o al poder, el reinado de Dios no podrá ver ni entrar en él, no podrá ver ni entrar en él. Bien, retornando con más de el programa Kyrios, la Cuaresma representa tantos valores importantes enfocados en 4 grandes etapas que debemos de agotar durante estos 40 días, durante esta preparación para la Pascua. Entre ellos está la conversión, la oración, el ayuno y la limosna. Hoy vamos a enfocarnos en la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es una transformación interior profunda, impulsada por la gracia de Dios. Implica arrepentirse del pecado, dar un giro de 180 grados en la dirección de la vida y entregarla a Jesucristo. Es un nuevo nacimiento o cambio de corazón que resulta en una nueva identidad, abandonando la vida carnal para vivir conforme a la voluntad de Dios. No solo como un evento único, sino un proceso continuo. La conversión implica primero arrepentirnos, fortalecer nuestra fe, reconocer que hemos pecado y confiar en la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Implica un cambio en la vida, una transformación en la forma de pensar, sentir y actuar. No es solamente decir que soy cristiano en el momento en el cual me reúno con otras personas que comparten mi fe, sino es hacerlo en cualquier momento, incluso cuando podremos llegar a ser juzgados. Volverse a Dios es un retorno a Dios y un cambio de mentalidad. Convierte a una persona en una nueva criatura, una nueva identidad que va a crear esta persona. Y lo último es que implica un proceso continuo, porque no es algo que solamente se va a desarrollar ahora en la Cuaresma, sino es que podría empezar ahora y continuar durante el resto del año y el resto de nuestras vidas. El convertirse implica que no solo como dejar saber que quiero ser cristiano o que quiero creer en Dios, significa empezar a hacerlo de verdad, no que solo se quede en mi interior, sino que también se demuestre en el exterior, en la forma en cómo actúo, en la forma en cómo desarrollo. Y muchas veces creemos, no, yo estoy yendo a la iglesia y es suficiente, ya soy convertido, soy cristiano, pero no es solamente eso. La conversión es algo incluso más profundo. En esta Cuaresma vamos a agotar estos pilares, estas etapas, parte por parte. Vamos a aprender a investigar más acerca de qué se refiere, porque de esta manera es la perfecta forma en cómo nosotros podemos vivir la Cuaresma. La conversión, la oración, el ayuno y la limosna. Vamos a pasar a un video musical
para retornar con más de su programa Quirios. Adelante. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No, no me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Retornando con su programa Quirios, para este fin de semana les he traído un tema muy interesante. Por lo general suelen ser reflexiones o cuentos, fábulas, algo que nos invite a, desde la perspectiva de otra persona, sentir que hablan de nosotros. Pero en esta ocasión es un tema más bien informativo, que nos va a enseñar algo nuevo para quienes no sabíamos o que puede recordarnos algo que habíamos olvidado. Y es acerca de uno de los sacramentos más importantes de la vida del cristiano, de la vida del católico. Uno de esos momentos en nuestra semana de que cuando nosotros decimos, bueno, hoy domingo voy a la iglesia y creemos que es algo sencillo, simplemente me levanto, me cambio, voy, unos cuantos minutos antes llego y escucho la liturgia y comulgo. A veces lo vemos tan sencillo, pero el tema, que es en esta ocasión la comunión, el comulgar, es mucho más importante.
que es algo que conlleva una preparación desde antes, porque cuando nosotros comulgamos es cuando nos encontramos con Dios, con Cristo. En ese pan se encuentra Cristo vivo. Hoy específicamente vamos a hablar de la forma correcta de cómo comulgar, cuándo se puede hacer, cuándo no, de qué manera, que es lo verdaderamente importante de cuando se comulga. Así que considero que es un tema muy importante para que todos busquen al niño que esté en el teléfono, que esté en su habitación haciendo otra cosa. Incluso usted que seguramente toda su vida ha comulgado, siguiendo las reglas que nos enseñaron anteriormente en la catequesis, pues vamos a escuchar con atención, porque algo nuevo aprendemos o algo nuevo recordamos. Al hablar de la comunión, al comulgar, y vamos primero a hablar de las reglas. Lo primero es que se debe ser católico, ser creyente. Lo segundo, que es diferente, aparte de ser católico, hay que estar bautizado. Y lo tercero es haber hecho la primera comunión. Posteriormente, dentro de lo que son las formalidades o reglas, es el no tener conciencia de pecado grave. En caso de haber cometido un pecado grave, es requisito indispensable confesarse antes de comulgar, a menos que una razón gravísima lo impida, como una enfermedad, un peligro de muerte, en cuyo caso hay que hacer un acto de contrición y proponerse confesarse a la primera oportunidad. No estar en una situación regular referente a su matrimonio, si está casado, debe de ser casado por la iglesia. Haber guardado el ayuno eucarístico, es decir, no haber comido, bebido o mascado nada una hora antes de comulgar, con excepción de los enfermos o quienes reciben la comunión en su casa, hospitales, que están exentos de esta regla. Y por último, dentro de las reglas, recibir la comunión devota y respetuosamente, sin estar bajo el influjo del alcohol o las drogas, sustancias ilícitas, y sin dar lugar a escándalo. En principio, estas son las reglas básicas, las que en la catequesis nos enseñaron o las que nuestros padres nos recuerdan a diario. Ahora bien, para comulgar como Dios manda, como Dios quiere, como de verdad las verdaderas reglas o verdaderos requisitos que nos va a hacer crecer nuestra fe son otros. Empezando por dar prioridad a la misa. Dar prioridad en el sentido de que organizamos nuestra agenda, nuestro día, en base a que cierto día de la semana, puede ser un martes, un lunes, un sábado, un domingo, ese día es el día en el cual voy a asistir a la iglesia para escuchar la liturgia, para comulgar. No tener el día para ir a la iglesia como algo adicional, algo que haré si puedo, algo que haré si el tiempo me da, sino como algo que es primordial, que es lo primero que voy a tener en mi agenda. Lo segundo es prepararnos con respeto de hacia dónde vamos, que es vamos a la iglesia, vamos al templo de Dios. Pero ¿cómo lo haremos? Lo haremos con la primera vestimenta que encuentre, la que utilizo siempre, algo cómodo. No, debemos de hacerlo vistiendo lo mejor que tenemos, lo mejor que encontremos, algo que nosotros tenemos guardado desde antes, porque no sé, algo que tenemos preparado, una vestimenta que preparamos el día antes, una semana antes, que lavamos específicamente para este día, porque no se trata de ser vanidoso, sino de darle respeto de que vamos a un encuentro con Jesucristo, de que vamos a tener un encuentro con Él y debemos de ir como si fuera para una entrevista de trabajo mega importante o para una celebración en la cual debo de verme maravilloso. De esa forma es como damos respeto a este día. Leer las lecturas antes. En ocasiones en la Eucaristía nos confundimos, nos interrumpe algún sonido, un niño que está gritando, nos ponemos a pensar en otras cosas y ni siquiera estamos escuchando lo que dice el Padre. Está mal, pero una buena oportunidad para nosotros poder sentir de verdad las lecturas, de poder entender el mensaje que Dios tiene para nosotros en ese día, es incluso antes de asistir
a la Eucaristía, leer las liturgias, leerla en la guía pastoral, buscarlas en internet o en la aplicación que tenemos descargados en el teléfono. ¿Por qué? Porque nos va a permitir entender ese mensaje específico que Dios quiere que escuchemos, que Dios quiere que pongamos en práctica. Nos va a ayudar a entender y también a sentirnos espiritualmente más conectados con el mensaje y que está para este día en específico que nosotros vamos a elegir asistir. Lo siguiente es llegar con tiempo. A veces llegamos a la iglesia corriendo, que es tarde, que se están preparando todos los niños en el hogar, que están faltando 5 minutos, llegamos allá y ya van por la segunda lectura o ya han leído el salmo y llegamos con vergüenza a la iglesia, nos sentamos en uno de los bancos de atrás con ese estrés y el problema de que discutí unos minutos antes con la niña que no estaba lista o el padre que estuvo un poco lento y encendió el vehículo muy tarde. Y no está bien llegar así a la iglesia. El tratar la comunión, el tratar la Eucaristía con respeto, significa también el llegar con tiempo, el llegar también de forma pacífica, sintiéndonos con calma, teniendo una buena relación con nuestra familia, llegando de manera relajados. De esa manera, pues, definitivamente al llegar así con calma, unos minutos antes para sentarnos, observar la parroquia, observar la decoración nueva que tengan en el templo, los colores que están utilizando por el tiempo litúrgico. De esta manera, la Eucaristía cobrará otro sentido para nosotros. Ya uno de los últimos es vivir el ayuno eucarístico. Vivir el ayuno eucarístico no porque sea una regla o una norma, porque estemos obligados o porque nos lo dijeron, sino vivirlo porque Dios nos lo pide. Y si lo pide es por algo importante, es por algo especial. Y se siente sumamente diferente cuando nos levantamos temprano y estamos aguardando, a pesar de que tenemos hambre, estamos aguardando ese momento para reunirnos con Dios, para comer el pan. Se siente sumamente diferente cuando estamos guardando ese momento de respeto, ese momento de estar pensando de que voy a esperar porque voy a comer el pan de Cristo. Es algo que no se podría explicar con palabras, pero que sí se siente al momento en el cual estamos frente a Él. La última es rezar antes de comulgar. Rezar una oración sencilla que nos va a ayudar a recibir a Jesús con más fe y devoción. Lo principal, se han mencionado tantas reglas y tantos tips, tantas cosas que podríamos hacer para recibir a Dios como se debe, pero lo más esencial de todo esto que se ha mencionado es que debemos de acercarnos con amor, fe y un corazón dispuesto a encontrarnos con Cristo. A pesar de todo ello, si no cumplimos con esto de tener nuestro interior preparado, de hacerlo con amor, con fe de que lo que voy a comer es el pan de Cristo, que es Dios vivo en Él, pues no tendría sentido. En cuanto nosotros lo hacemos enfocándonos en esto, en que lo voy a hacer porque creo, no por cumplir con expectativas, sino porque creo, porque tengo fe, porque lo hago con amor, porque quiero reunirme con Dios, pues entonces no tendría sentido. En esta Cuaresma, que vamos a practicar la conversión desde ahora para el resto de nuestras vidas, vamos a hacer un análisis de cómo estamos viendo la Eucaristía, si la estamos viendo como una mera formalidad o si en realidad le estamos dando la importancia que merece, si la estamos viendo como ese encuentro que tengo con Cristo, en el cual voy a prepararme durante toda la semana, en el cual voy a organizar mi agenda en torno a ella, en el cual voy a prepararme desde antes con respeto y fortaleciendo esta espiritualidad, fortaleciendo mi fe para el momento en el cual me encuentre con Él. Vamos a pasar a un video musical para retornar con más del contenido que en este primer domingo de Cuaresma Kyrios trae para cada uno de nosotros. Adelante.
Me amas tanto que te das para mí. Te haces pequeño para habitar en mí. Tú en mí, yo en ti. Tú en mí, yo en ti. Me amas tanto que quisiste quedarte. Vives verdaderamente en cuerpo y sangre. Tú en mí, yo en ti. Tú en mí, yo en ti. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanarme. Quiero que entres, solo una palabra bastará. Tú en mí, yo en ti. Solo una palabra bastará. Tú en mí, yo en ti. Solo una palabra bastará. Me amas tanto que te das para mí. Te haces pequeño para habitar en mí. Tú en mí, yo en ti. Tú en mí, yo en ti. Me amas tanto que quisiste quedarte. Vives verdaderamente en cuerpo y sangre. Tú en mí, yo en ti. Tú en mí, yo en ti. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanarme. Quiero que entres, solo una palabra bastará. Tú en mí, yo en ti. Solo una palabra bastará. Tú en mí, yo en ti. Solo una palabra bastará. Solo tu palabra bastará, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanarme. Quiero que entres, solo una palabra bastará.
Vamos a observar el siguiente video reflexivo que nos habla acerca de la Cuaresma. Nos sigue hablando de la Cuaresma, pero específicamente para entender un poco mejor acerca de lo que estuvimos realizando en el miércoles pasado de esta semana, el miércoles de ceniza. Adelante, por favor. 5 claves para vivirla. La Conferencia Episcopal de Costa Rica publicó, este miércoles de ceniza, día con el que se inicia la Cuaresma, un mensaje para vivir plenamente este tiempo litúrgico de conversión. Los obispos proponen 5 claves. 1. Pasar de las palabras a los hechos. Los obispos explicaron que al comenzar la Cuaresma, se nos presenta la oportunidad de mostrar nuestro amor cristiano, para pasar de las palabras a los hechos y de encarnar lo que el Evangelio nos manda a hacer con el hermano que está en necesidad. Los obispos recordaron que son muchos los hermanos sumidos en la pobreza, están abandonados, son migrantes, o no se les permite nacer. Todos ellos claman la ayuda de alguien, que les consuele o que simplemente los acompañe. 2. Renovar el corazón. Los obispos de Costa Rica indicaron que la Cuaresma es un llamado a que renovemos nuestro corazón y podamos construir caminos de solidaridad. En todo tiempo, pero más ahora, estamos llamados a hacer el bien y esta exhortación la dirigimos a todos. Los obispos resaltaron que, para los creyentes, este llamado a hacer el bien surge del encuentro con una persona, Jesucristo, quien nos marca el camino. 3. Despojarse del hombre viejo. Los obispos indicaron que, en Cuaresma, nos preparamos con una serie de prácticas que nos permiten despojarnos del hombre viejo para renovarnos en el espíritu y revestirnos de un hombre nuevo, creados a imagen de Dios, en la justicia y santidad. Invitados a la oración, al ayuno y al desprendimiento generoso, se crea el ambiente ideal para hacer el bien. 4. Escuchar la voz de Dios y ayunar. Los prelados de Costa Rica indicaron que lejos del bullicio, que muchas veces tenemos en la sociedad, dedicar un momento a la oración nos permite escuchar la voz de Dios. Asimismo, al practicar el ayuno, nos daremos cuenta de que podemos fortalecer nuestro espíritu, que no dependemos solo de lo material, sino que somos personas llamadas a la vida eterna. 5. Ser generosos buscando el bienestar de todos. Los obispos de Costa Rica subrayaron que al desprendernos de algo que poseemos para darlo a los demás, sabremos que la verdadera felicidad está en entregarnos por completo. De ese modo, nos pondremos en el camino de la solidaridad que nos ayudará a construir una sociedad mejor, más fraterna y más justa. Tras animar a confiar en Dios, los obispos resaltaron que la Cuaresma debe unir a las personas, para pensar siempre en el bienestar de todos, no solo en el de unos cuantos. Con este video que nos sigue recordando el verdadero significado de la Cuaresma, vamos a escuchar un video musical que nos va a seguir entonando, que nos va a seguir recordando acerca de fortalecer nuestra fe, de practicar una mejor unión a nuestro hermano en esta Cuaresma. Adelante. Que suba mi barca, que navegue tus aguas, que descubra la novedad de tu amor. ¿Quieres venir a mi encuentro cuando soplan los vientos y sacude el temor? Y yo quiero ir a tu encuentro, aunque soplen los vientos y sacuda el temor. Pero necesito fe para no
permanecer. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca, nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Quiero en ti permanecer. Señor, dame fe para no caer. Señor, dame fe para no caer, para no temer. Siempre a tu quiero en ti permanecer. Vamos a orar a Dios. En nombre del Que Padre, suba mi del voz. Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias por, a pesar de nuestros pecados, seguirte entregando a nosotros. Gracias por absolutamente todo lo que nos entregas. Desde lo más poco, pequeño, sencillo, hasta lo más grande, hermoso y extraordinario que nos das. Gracias por cada oportunidad que nos entregas día tras día para ser mejor. Gracias, eternamente gracias, por esta gran oportunidad que nos entregas de ser parte de los trabajadores de tu vida, de aquellos que luchan y defienden tu causa. Te pedimos para que nos des fe, mucha fe, la suficiente para continuar trabajando en tu vida, para continuar intentando vencer el pecado. Bastante fe, bastante fortaleza para que tú nos sigas guiando, nos sigas llamando en este proceso de conversión. Te pedimos porque no nos dejes solos, porque tu ejemplo nos siga acompañando día tras día, porque tu mano sanadora nos siga tomando de la mano, nos siga dando un abrazo, vía ese hermano, vía ese compañero, vía esa persona que nos ha dado una sonrisa en la calle.
Te pedimos por todos aquellos que escuchan tu llamado y lo ignoran, por todos aquellos que se han descarriado, por todos aquellos que han caído en el pecado y no logran salir de él. Te lo pedimos a ti, que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí ha llegado el programa Kyrios, el programa de la Diócesis de San Francisco de Macorís. Esperamos que todos y cada uno de ustedes hayan logrado escuchar ese programa, pero también ponerlo en práctica. Que no se haya quedado solamente en que lo escuché, sino en que ahora voy a cambiar, ahora voy a escuchar el mensaje, ahora voy a asistir a la iglesia de una manera diferente. Que tengan todos un feliz fin de semana, un feliz inicio de Cuaresma, primer domingo de Cuaresma que estaremos celebrando mañana. Asistan todos a la iglesia, cumpliendo con todo lo que hemos dicho, asistiendo, pero en esencial con amor y entendiendo lo importante, el respeto que tenemos que darle a este encuentro que tenemos con Dios. Hasta la próxima. Programa televisivo Kyrios, voz e imagen de la Diócesis de San Francisco de Macorís. Kyrios, Señor.